¿Algún comentario que quieras dar? No, estamos ya listos. No sé si pudiéramos poner el mute de todas las personas, por favor, y al final, pues, vemos las dudas. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, les pedimos de su apoyo para mantener sus micrófonos muteados. Pueden ir escribiendo sus dudas aquí en el chat, yo las voy a estar recopilando y al final del webinar las vamos a ir contestando. Todo esto pues para que les quede lo más claro posible y de ahí ya que podamos ayudarlos a ustedes a obtener esta herramienta. Pues bueno, ¿cómo ves? ¿Damos inicio, Brenda? Claro. Súper. Bueno, pues buenos días. Vamos a iniciar con este webinar. No sé si todos tuvieron la oportunidad de ingresar al webinar de esta misma semana. Se trató de meramente el tema de la norma 035. Hoy quisiera platicarles, retomando algunos puntos que ya se mencionaron anteriormente, pero hoy les voy a platicar un poco más de nuestra herramienta de Analytics y cómo vivimos el tema de la norma dentro de esta plataforma y que la puedan conocer un poquito más. Sé que no todos pudieron entrar al webinar de esta semana, entonces voy a tomar algunos temas como contexto para que ustedes puedan ver de qué trata todo este sistema y pues resolver algunas dudas que todavía se puedan tener de, de la norma, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a avanzar por acá. Aquí listo. Nada más algunas recomendaciones para este webinar, como decía Ricardo, nada más revisar que todos nos estén escuchando. Si alguno deja de escucharnos, con toda confianza le puede escribir en el chat a Ricardo y él les va a dar las recomendaciones para volver a ingresar a la reunión. Y bueno, esta reunión pues va a ser grabada y se les va a compartir posteriormente para que puedan consultarla más adelante en caso de que hayan quedado algunas dudas. Pues bueno, les presento PSW Global, quiénes somos. Quizá algunos de ustedes ya nos conocen, ya han tenido algunos de nuestros sistemas, quizá algunos de ustedes ya tienen uno o dos de los sistemas que nosotros manejamos. Pues bueno, hoy les voy a platicar de Analytics en particular. Tenemos muchos sistemas, entre ellos está Pixum, está SicoWin, que bueno, SicoWin es la versión anterior de Pixum. Hoy en día solo manejamos la herramienta de Pixum, que es una nueva herramienta pues ya renovada, con mayor tecnología, con mayor reportería para temas de selección, capacitación, etcétera. Tenemos la herramienta de Feedback. Feedback es una plataforma para hacer evaluaciones de 360. Sí, evaluaciones por competencias. Tenemos la plataforma de Testit, que es una plataforma para evaluar conocimientos, que ya trae algunos exámenes de inglés, de Excel, de contabilidad, de finanzas, de ortografía, y que tienen la capacidad para ustedes crear exámenes propios. Entonces, tenemos más de 30 años en el mercado, somos una empresa regiomontana y pues nos enfocamos en toda la parte de gestión del talento y tenemos softwares enfocados a cada uno de los procesos que requiere el talento humano. Y esto es lo que manejamos actualmente. Déjenme avanzo por acá. Sí. Porque quisiera mostrarles la experiencia que nosotros tenemos actualmente. Nos enfocamos, como les decía, en procesos de incorporación, en procesos de desarrollo y en procesos de retención. En la parte de incorporación tenemos la herramienta que es Pixel, que es una evaluación de psicometría, tiene muchas pruebas psicométricas y con eso pueden medir competencias y ver si una persona cubre con el perfil que se le está evaluando. Y a lo mejor para saber si la persona se le puede promocionar y demás. Eh, Tiene la evaluación de feedback, que son evaluaciones por competencias, que el sistema ya trae más de 18 competencias y se pueden agregar competencias propias también. Y bueno, finalmente, clima laboral, que es lo que les voy a platicar el día de hoy, que es la herramienta de Analytics. Entonces, esto solamente es para que tengan un breve contexto de quiénes somos, qué hacemos, cuál es nuestra especialidad, para que vean pues el contexto como tal, ¿verdad? Voy a enfocarme en esta herramienta. Quienes no la conocen, quizá algunos de ustedes ya la han escuchado. Es una herramienta que ya trae exámenes, perdón, unas encuestas precargadas y trae las encuestas de la norma 035 y que tiene la facilidad de agregar encuestas propias. Una encuesta de servicio o una encuesta para conocer las instalaciones o si a lo mejor se dio una capacitación, la gente evalúa al instructor y el tema de la capacitación y en general
pues toda la capacitación, la dinámica, etcétera, también se pueden agregar encuestas aquí dentro de la plataforma y genera múltiples gráficos para poder analizar la información. Esto es la plataforma de Analytics en resumen. Ahora, quiero entrar al tema de la norma porque yo creo que algunos de ustedes todavía tienen un poco de dudas de qué trata este tema y algunos mitos todavía que surgen sobre este tema. Pues bueno, primero, no sé si ya todos conocen el tema de las unidades de verificación. ¿Qué son las unidades de verificación? Pues son aquellos organismos que van a las empresas y auditan que las empresas estén cumpliendo con los requerimientos que está pidiendo esta norma. Son organismos que se contratan sus servicios y ellos hacen esta inspección, pero son servicios contratados. Eso son las unidades de verificación. Entre estos y otros mitos existen todavía actualmente sobre este tema. Entonces, las unidades de verificación pues no son obligatorias. Sin embargo, pues sí nos ayudarían a tener un poco más seguridad, ¿verdad? Para saber si estamos cumpliendo con lo que pide esta norma hoy en día. Entonces, esas son las unidades de verificación. ¿Necesito un psicólogo dentro de la empresa? Pues no, ¿verdad? Actualmente la secretaría no te pide tener un psicólogo dentro de la empresa, pero sí hay algunas empresas que deciden tenerlo porque a lo mejor el servicio es más rápido, ¿verdad? Se tiene un poco de mayor control sobre horarios, etcétera, costos y demás. Bueno, hay quienes deciden sí contratarlo, pero no es obligatorio. En otro tema de la norma, pues hay quien pregunta si hay que contratar algún consultor externo certificado de la norma. Pues no, actualmente no existen certificaciones de la norma y no existen proveedores certificados al día. Entonces sí es bien importante que conozcamos esto. Ustedes pueden hacerlo todos ustedes mismos, no tienen que contratar a nadie externo, porque realmente es un tema que se puede trabajar dentro de la misma organización. Sin embargo, hay quienes deciden sí contratar a alguien porque a lo mejor tiene, vamos a decir, mayor experiencia o tiene la experiencia de otros clientes y entonces te puede dar un poco más de información, pues para aplicar las políticas y la prevención y demás. Bueno, hay quienes deciden sí hacerlo, pero no es obligatorio. Multas por estrés de los trabajadores, no, porque estas encuestas no miden el estrés, punto número uno. Y punto dos, las multas son por incumplimiento a lo que pide la norma. Uno de ellos es, por ejemplo, que no se cumpla con tener un buzón físico o virtual o no tener las políticas o no haber aplicado las encuestas. Más bien las multas son por incumplimiento a lo que pide la norma, no por estrés de los colaboradores, ¿sí? Es mi obligación, es obligación de la empresa atender mi salud emocional por problemas familiares. Pues no, ¿verdad? O sea, lo que pide la norma es atender los factores que están provocando en una persona que pueda tener alguna situación, mm, eh, que más bien que no tenga un entorno organizacional favorable, ¿verdad? Eso sí hay que atenderlo, pero son situaciones dentro de la empresa y hay que atenderlo. ¿Trabajadores recibirán pago por denunciar a su patrón ante la Secretaría del Trabajo? No. Actualmente, pues eso no, esa no es la finalidad y eso no existe, ¿verdad? Estoy obligado a certificarme, como les decía, no existe una certificación como tal de la norma. Entonces sí es bien importante que lo sepan porque hay muchos consultores que se van a acercar a ustedes y les van a decir que están certificados. Entonces no, actualmente no hay ninguna certificación y esto lo pueden consultar ante la Secretaría del Trabajo. ¿Sí? Digamos que los únicos autorizados son las unidades de verificación y esas unidades de verificación las pueden consultar en la página de la EMA y ahí viene la información acerca de cuáles son las organizaciones autorizadas y validadas por la misma Secretaría para que vayan a inspeccionar tu organización y son servicios contratables opcionales, ¿sí? ¿Tengo que aplicar las encuestas en papel para que sean válidas? No, actualmente la Secretaría te pide que sí esté una persona físicamente aplicando las encuestas porque ese es el método correcto de aplicarlos. Sin embargo, las puedes aplicar en línea. Hay casos en los que pues definitivamente lo tienes que aplicar en papel. Me ha tocado ir a empresas donde literalmente les tengo que leer la pregunta
sentarme con la persona, leerle la pregunta para responder la encuesta, pues porque los niveles de lectura son muy básicos. Me ha tocado donde a lo mejor una persona tarda mucho tiempo en contestar, pues por su nivel de lectura o nivel, vamos a decir, de comprensión de la misma pregunta. Entonces, en esos casos, pues sí, será necesario mejor aplicarlo en papel, porque de nada serviría ponerlo nervioso en una computadora. Me tocó casos donde teníamos a la persona en una computadora y pues se ponía más nervioso y no le sabía el mouse y de pronto no sabía cómo avanzar y etcétera. Entonces, es mejor no ponerlos nerviosos porque al final no es un examen para ellos. Entonces hay que crear el ambiente más óptimo para que la persona se sienta a gusto y confiada de contestar la encuesta. Entonces, no es obligatorio aplicarlo en papel. Sin embargo, habrá casos en los que definitivamente se tiene que aplicar así por el tipo de población que estamos encuestando. Ahora, ¿por qué entra este tema de la norma? Porque quisiera tener un poco el contexto de lo que es y lo que está pidiendo para ahora sí mostrarles los reportes que nosotros generamos y que vean cómo el sistema les puede ayudar en este tema en particular. Entonces, voy a avanzar por acá y les voy a platicar del objetivo, ¿verdad? Yo creo que ustedes ya lo conocen perfectamente, que es identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Esa es la finalidad. La finalidad no es multar, la finalidad no es acusar, o la finalidad no es medir el estrés, simplemente es identificar aquello que está provocando que el entorno organizacional no sea el más adecuado. Entonces, eso es lo que está pidiendo la Secretaría. Y bueno, ¿qué son esos factores de riesgo psicosocial? Para entrar un poquito más de lleno en esa definición, son todos aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del sueño, vigilia, de estrés grave y de adaptación. Por ejemplo, situaciones donde haya jornadas laborales muy extensas, eso puede provocar en la persona pues un tema de ansiedad, ¿verdad? O que la persona se exponga a un acontecimiento traumático severo. Más adelante les voy a desglosar qué significa eso, pero para adelantarles un poquito, son situaciones que pueden provocar un estrés postraumático en una persona y, por ejemplo, que haya vivenciado una muerte o que haya vivenciado, o que haya vivido un asalto o un secuestro o amenaza, o a lo mejor, bueno, todo esto durante o con motivo del trabajo, es decir, si a lo mejor iba en el trayecto a su trabajo y en el trabajo lo asaltaron y eso le está provocando dificultad para dormir y a lo mejor dificultad para concentrarse, etcétera, pues eso es un estrés postraumático y hay que atenderlo. Entonces, ese tipo de exposiciones constantes a ese tipo de situaciones, pues sí pueden derivar trastornos de ansiedad y lo que les decía anteriormente, ¿verdad? O la exposición a actos de violencia laboral, es decir, si hay un jefe que ejerce hostigamiento a la persona o hay un ambiente donde no es el más adecuado porque hay moving dentro de la empresa, bueno, eso también puede generar ansiedad. Condiciones peligrosas e inseguras, que el puesto demande una alta responsabilidad y la persona no esté preparada para ese puesto, eso también es un factor de riesgo psicosocial, que el puesto requiera una intensa concentración, que haya atenciones por periodos muy prolongados, etcétera. Todos esos son factores que te pide la Secretaría identificar y corregirlos. Eso es meramente lo que nos está pidiendo en resumen. Entonces, de no atenderlos, hay consecuencias y estas consecuencias son que pues puede haber estrés laboral, puede haber burnout, puede haber moving, puede haber problemas en la organización y esto ocasionar efectos en la persona. ¿Qué clase de efectos? Como les decía los anteriormente, o sea, estrés postraumático, trastornos de estrés grave y de adaptación, trastornos no orgánicos del sueño vigilia, trastornos de ansiedad. Eso es lo que puede ocasionar no corregir los factores que la misma empresa está provocando. Entonces, sí es bien importante identificarlo. Ahora, ¿cómo se hace para identificar los factores? Esto se hace mediante una encuesta, ¿verdad? Y hay 3 encuestas que la misma Secretaría ya hizo y esas encuestas están dentro de nuestra plataforma de Analytics. Literal, las tomamos y las agregamos ahí. Son encuestas que están públicas y que ustedes las pueden descargar directamente en la página de la Secretaría del Trabajo.
¿Quiénes están obligados a aplicar en esta encuesta? Pues todos los centros de trabajo y va a depender de la cantidad de colaboradores que hay en cada uno de ellos. Entonces, hay tres guías de referencia, que es la guía referencia uno, como les digo, es un cuestionario para identificar a aquellas personas que se han expuesto a acontecimientos traumáticos severos, ¿sí? ¿Y cuál es la finalidad de esto? Bueno, si la persona se enfrentó a esta situación, pues canalizarlo a atención psicológica, ¿verdad? Ahora, ojo aquí porque hay mucha gente que quizás se haya enfrentado a esta situación y no está teniendo ningún efecto en la persona. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes mecanismos de defensa, diferentes recursos psicológicos que nos permiten enfrentarnos a las situaciones que se nos presentan en la vida. Quizá tú y yo vimos al mismo tiempo un accidente de trabajo dentro de la empresa. ¿Y qué pasó? A lo mejor yo estoy teniendo dificultad para dormir, de plano tengo mucho insomnio, no me puedo dormir y de pronto me hablan y estoy distraída. Y entonces, ¿qué pasa? A lo mejor tú como si nada, o sea, sí lo viviste, sí te asustaste, pero de pronto ya lo superaste. Y entonces, aunque los dos hayamos vivido la misma experiencia, no reaccionamos igual. Entonces, ¿qué es lo que pide la Secretaría? Bueno, aplícasela a los que tú identifiques que han vivido esas situaciones y ya la misma encuesta te va a decir si sí o si no requiere ser canalizado a atención psicológica. Entonces, pues hay que aplicarlo, esta encuestita. Ahora, yo sé que hay centros de trabajo enormes, muchísima gente y que no tenemos el alcance para poder darnos cuenta quiénes han vivido esas situaciones. Entonces, lo ideal es que la apliquemos a todos, porque así ya no se nos va a escapar nadie, ¿verdad? Entonces, sí es ideal aplicarlo, dejar esta encuesta abierta para que, pues, conforme pase el tiempo, pues podamos seguir aplicándola, ¿verdad? Y bueno, como les digo, esta encuesta mide los acontecimientos traumáticos severos, ¿sí? No sé si queda claro este concepto como tal, pero les decía, algunos ejemplos son que la persona haya visto una explosión o haya visto derrumbes o incendios de gran magnitud o accidentes graves, mortales, asaltos con violencia, secuestros, homicidios, entre otros. Entonces, eso es un acontecimiento traumático severo. ¿Sí? Después está la guía de referencia 2 y la guía de referencia 3, que la guía de referencia 2 se aplica cuando las empresas tienen de 16 a 50 trabajadores y la guía de referencia 3 es cuando tenemos más de 51 trabajadores, ¿sí? Entonces, como saben, es por fases. Esto se liberó por fases y de hecho en la misma página de la Secretaría del Trabajo viene qué puntos son los que contemplan la fase uno y qué puntos contemplan la fase 2. Pero, pues en resumen, voy a adelantarme un poquito para acá. Esta es la etapa uno, ¿sí? Que a partir de octubre del año pasado fue la etapa número uno, que fue aplicar la guía referencia uno, es decir, la encuestita que te dice si la persona se ha enfrentado a situaciones que requieran ser canalizadas a un psicólogo, es la de acontecimientos traumáticos severos. Tener políticas de prevención de factores de riesgo psicosocial y tener un buzón donde la gente pueda acercarse y depositar algunas quejas, denuncias, sugerencias, que la gente sepa a dónde puede recurrir para pedir ayuda, que para eso es el buzón, ¿sí? Y bueno, además de las políticas, pues obviamente es la difusión, que ya lo hayamos hecho. Para este punto, todos debemos ya tener o debemos de haber cumplido ya la etapa uno porque eh, ya debemos de estar en la etapa número 2, ¿sí? Esta etapa número 2 se va a auditar a partir del 23 de octubre de este año, entonces quiere decir que es importante que ya durante este año estemos cubriendo esta etapa, que es aplicar la encuesta 2 o la encuesta 3, ¿sí? Que es básicamente la encuesta de factores de riesgo psicosocial. ¿Sí? ¿Qué miden esas encuestas? Me voy a regresar poquito para acá, que me lo salté, que es esto. La encuesta número 2 mide ambiente de trabajo, factores propios de la actividad, organización del tiempo de trabajo y liderazgo y relaciones en el trabajo. La guía referencia 3 es lo mismo, lo único que cambia es que agrega un tema que es entorno organizacional y son un poco más de preguntas. Entonces, eso es lo que mide la norma actualmente. ¿Sí? Entonces, estas son las dos etapas que tenemos que cubrir
Y pues bueno, voy a regresarme ahora sí a la plataforma de Analytics para que vean cómo les podemos apoyar en este tema. Primero, pues Analytics tiene ya las encuestas de la norma, entonces tiene reportes gráficos que nos van a ayudar a analizar la información de una manera muy sencilla y práctica. Y además tiene otro módulo que son encuestas que nosotros ya agregamos, que son de otro tipo, de otra metodología, pero que ahí están. Es decir, encuestas de clima laboral, una encuesta de felicidad laboral, encuestas de salida, encuestas para medir la responsabilidad social por parte de la empresa, o sea, el compromiso social, el desarrollo profesional y compensaciones o el tema de salarios. Entonces, cuando tú tienes la plataforma Analytics, tienes ya ambos módulos, los de la norma y cuestionarios que nosotros ya hemos cargado dentro de la plataforma. Y tienes la posibilidad de agregar encuestas propias, ¿sí? Para darles como un poco de contexto de este sistema. Las encuestas que tiene además esta plataforma, estos son los temas que miden. Aquí les estoy desglosando un poquito más para que sepan de qué les estoy platicando. Por ejemplo, una encuesta de salida es bien importante. Yo creo que ustedes ya la aplican, pero bueno, tenerla aquí en el sistema es algo más práctico. Tú le puedes dar una tablet a la persona para que ahí registre sus datos, ¿sí? Y registre la encuesta. Es una encuesta bien chiquitita donde te dice, mide cómo fue el desarrollo profesional dentro de la empresa, cómo fue su liderazgo, bueno, no su liderazgo, más bien cómo vivió el liderazgo dentro de la empresa, cómo vivió el ambiente o el clima laboral, cómo vivió sus funciones del puesto y entonces eso ya te da una noción de por qué motivo salió de la empresa. ¿Sí? Y al final puedes hacer análisis de por qué en este año la gente se fue de la empresa o por qué en este año, no sé, o por periodos tuvimos más bajas y demás. Entonces, estas son las encuestas que maneja la plataforma de Analytics. En general, esta plataforma, independientemente de cualquier encuesta que estés aplicando, ya sean las de la norma o encuestas propias o encuesta que ya traiga el sistema, te permite aplicarla en móviles, es decir, en celulares, en tablets, en computadoras o quizá, bueno, aplicarlo en papel en caso de ser necesario, ¿sí? Los cuestionarios, perdón, son editables. Hay quien me dice, me gusta ese cuestionario que tú tienes, pero le quiero agregar un tema, ¿ok? Entonces se puede editar sin ningún problema, a excepción de los de la norma, que esos nos estamos guiando por lo que pide la secretaría y esos ya están fijos en el sistema, ¿sí? Sin embargo, si ustedes tienen un cuestionario propio, pues es cuestión de que nuestro sistema, nuestro departamento de TI les cargue esa encuesta, pero bueno, lo ideal es irnos por lo que ya da la secretaría. Pueden cargar N cantidad de dimensiones o para la norma 035 pueden cargar la ficha de identificación, que es la guía de referencia número 5, ¿sí? Y pues pueden visualizar diferentes tipos de reportes, gráficos, tablas, etcétera. En un momento les voy a mostrar los reportes para que los vean. Y cuestionarios confiables. Los cuestionarios que nosotros tenemos en el sistema, pues son cuestionarios que algunos han sido validados estadísticamente, entonces ahí tienen como cierta confiabilidad a la hora de aplicar las encuestas. Son cuestionarios que en base a la experiencia y lo que nos han dicho otros clientes de lo que les gusta medir o lo que las empresas más exitosas miden, es lo que nosotros tenemos dentro de la plataforma de Analytics. Y bueno, te permite visualizar un historial de las evaluaciones. En cuanto a la norma, tiene un buzón virtual. En un momento les voy a mostrar el buzón virtual, incluso ustedes van a poder ingresar a ese buzón virtual para que lo vean cómo lo visualizaría un colaborador. Pero bueno, ¿qué es un buzón virtual? Es un link, una liga, que en esa liga la gente ingresa y coloca sus comentarios, ¿sí? Puede agregar denuncias, quejas o sugerencias. Y la plataforma te permite colocar a qué correo quieres que lleguen esas denuncias, esas quejas o esas sugerencias, ¿sí? Además de que en el sistema se va almacenando esa información. Entonces, ese buzón virtual es muy accesible porque al final del día hay gente que a lo mejor le da un poco de temor ir a un buzón físico y depositar ahí el papelito. Eh, Quizá a lo mejor no todos tienen esa confianza y
viéndolo generacionalmente, pues quizá hay algún sector de nuestra población en la empresa que preferiría utilizar el buzón virtual. No quiere decir que omitamos el buzón físico, más bien es una herramienta adicional que te va a permitir visualizar la información. Y bueno, el sistema ya trae las políticas de conducta, ya sea que uses las que dicta la Secretaría del Trabajo. No es que las dicte, más bien te da una sugerencia y ya de ahí tú puedes basarte y hacer una propia. O hay quienes sí se van directamente por lo que da la Secretaría. Tú puedes cargar esa política dentro del sistema y cuando una persona ingresa a contestar la encuesta, visualiza esa información. Entonces, digamos que ese te sirve como para dar un reforzamiento a las políticas. A lo mejor tú ya diste una capacitación, ya diste una junta, ya hiciste videos, ya hiciste flyers, ya hiciste campañas dinámicas, pero bueno, esto te sirve como para reforzar aún más las políticas a la hora de contestar la encuesta. Entonces, ese es otro tema, otra funcionalidad que trae el sistema de Analytics. Ahora sí, voy a dar un paseo por el sistema. Espero no haberlos revuelto con tanta información, pero bueno, yo quería darles un poco de contexto de qué pide la norma y qué tenemos nosotros actualmente en el sistema. Bueno, déjenme entro a la sesión y aprovecho para comentarles que en el chat pueden ir agregando sus preguntas. Al final de la sesión las vamos a resolver. Entonces ahí pueden irlas almacenando para que no se les olvide. ¿Sale? Entonces voy a entrar a la plataforma. Cuando nosotros ingresamos, aquí están los otros sistemas que tenemos que ahorita están deshabilitados en esta liga porque ahorita yo solamente quiero mostrar Analytics. Hay clientes que tienen toda la plataforma completa y en el mismo link pueden ingresar a las diferentes plataformas. ¿Sí? Ahorita yo voy a ingresar meramente a Analytics y voy a enfocarme ahorita en los reportes que tiene la norma 035. ¿Sí? Aquí tengo ya algunos eventos precargados. ¿Qué son los eventos? Son encuestas aplicadas o proyectos aplicados, ¿sí? Recordemos que la norma nos pide aplicar encuestas por centro de trabajo. Sí es bien importante que consideremos esto porque a la hora de analizar la información es mucho más práctico y además que la auditoría va a ser por centro de trabajo. Si yo tengo una planta aquí en Monterrey, otra planta en Ciudad de México, otra en Guadalajara, etcétera, pues bueno, es importante aplicar una encuesta diferente a cada, uno diferente, o sea, una encuesta en diferentes ligas o en diferentes proyectos para poder diferenciarlas. Por ejemplo, imagínate que este es Guadalajara, este es Monterrey y este es Ciudad de México. A la hora de analizar la información, pues es mucho más sencillo mostrarlo y analizarlo. ¿Sale? Voy a ir aquí, por ejemplo, que es la guía referencia 1, que es la de acontecimientos traumáticos severos, y les quiero mostrar el reporte que genera el sistema. Aquí nos va a mostrar el avance que llevamos o que logramos con estas encuestas y les voy a mostrar por acá algunos reportes. De clic en este botoncito, aquí te aparece toda la gente que ya está encuestada. Yo quiero solamente un reporte, elijo por ejemplo Luis, descargo y se descarga un PDF con la información y el nombre del archivo es el nombre de la persona. De tal manera que si tú descargaste 1000 encuestas, pues en el nombre del archivo va a ser fácil identificar de quién es cada reporte. Abrimos este reporte y lo que te dice básicamente es los datos de la persona, que es la ficha de identificación. Y esto tú lo cargas, es editable por cada centro de trabajo sin ningún problema. Y en la parte de abajo te aparece la fecha de aplicación y te aparece también las respuestas de la persona. ¿Sí? Entonces aquí te aparece toda la información. Lo más importante con esto es esto. La misma encuesta, en base a las respuestas del colaborador, te dice si la persona requiere o no requiere ser canalizado a atención psicológica. ¿Sí? Es una pregunta muy sencilla de sí y no. No sé si algunos de ustedes ya la aplicó. Quienes no la han aplicado es bien sencilla. Es una pregunta, perdón, una encuesta bien chiquitita que es esta y está dividida por secciones. Hacerlo manual realmente es un poco complicado porque si tú lo estás aplicando manual a un grupo de personas, tienes que estar atenta si la persona, atento si la persona contestó que sí o que no en la primera sección, porque la primera sección depende del resto de la encuesta. Si en esta primera sección la persona pone que no, ahí termina la encuesta y ya no es necesario contestar.
Pero si la persona pone que sí, entonces tiene que pasar a la segunda sección. Entonces, estar atento o atenta a esa aplicación, pues es complicado cuando tienes grupos grandes. Se recomienda no un grupo no mayor a 15 personas, precisamente para que estés como atento y haya un ambiente de confianza. Pero cuando lo aplicas en el sistema, como el sistema ya trae esa información, el sistema ya sabe que si en la primera sección pone que no, ahí termina la encuesta, ya no es necesario avanzar a las siguientes preguntas. Entonces es más rápido, es más fácil, el sistema va llevando el control de eso y bueno, en el reporte te va a mostrar esa información. ¿De acuerdo? Entonces aquí viene que sí requiere atención esta persona y pues ya tú vas acumulando esa información. ¿Ok? Ahora, después tenemos un reporte que es el de factores de riesgo psicosocial. Aquí tengo dos encuestas, aplicada la encuesta 3 y la encuesta 2. Les voy a mostrar, por ejemplo, pues cualquiera. Les voy a mostrar la encuesta 2. Y aquí tengo Luis Quintanilla también. Y básicamente esta encuesta 2, pues ya son los temas de la encuesta de factores de riesgo psicosocial. Vienen los nombres de la persona, perdón, los datos de la persona, viene la fecha de aplicación y en la parte de abajo viene la calificación obtenida por cada dominio y por cada categoría. No sé si a ustedes les ha tocado aplicar la encuesta o revisarla, aunque sea una manual. La verdad es que tiene su grado de complejidad, porque lo que te pide la secretaría, ahorita no recuerdo exactamente los ítems, pero voy a inventar. La 1, la 4, la 8, la 10, la 25, la, no sé, 50. En esas preguntas, si la persona te contesta siempre, vale tanto. Si la persona te contesta nunca, vale tanto. Si te contesta algunas veces, vale tanto. Esa es como la manera de ir sumando puntos. Y luego, si en la pregunta 2, 7, 9, 11, 15, etcétera, la persona te contesta nunca, vale tanto. Algunas veces vale tanto. Siempre vale tanto. Entonces, son sumas que tienes que ir haciendo manual y al final las sumas aquí te da, por ejemplo, en el caso ambiente-trabajo, tiene el dominio de ambiente-trabajo. Estos son temas y subtemas. Entonces, acá, por ejemplo, en condiciones del ambiente, la persona saca una puntuación de 10, por lo tanto, en la categoría saca 10. Pero acá, por ejemplo, en factores propios de la actividad, en carga de trabajo la persona saca 20, en falta de control sobre el trabajo saca 18 y entonces la calificación de la categoría es la suma de la calificación de los dominios, que es 38. Entonces, si no han aplicado la encuesta, si nunca la han calificado, yo los invito a que lo hagan para que vean cómo es ese trabajo de la evaluación. Realmente, y ya ustedes evaluarán cuánto se tardan calificando de manera manual y cuánto bueno, realmente el sistema lo hace en automático, ¿sí? Entonces, yo lo he hecho, yo me tardo aproximadamente unos 20 minutos por cada encuesta revisada, porque sí te requiere sumar y luego si no sumaste bien, te regresas y entonces es delicado. Y al final, lo que tienes que saber es cuántos muy altos tuviste, cuántos altos tuviste, cuántos nulos, porque al final eso es lo que se va a presentar en el informe. O sea, no nada más es llevar el control de esto, sino llevar el control y frecuencias de todas las encuestas aplicadas. Entonces, para eso, el sistema te da un reporte ya general, que es este, y te dice ya las frecuencias en base a las respuestas individuales, te dice cuántos muy altos tuviste, cuántos bajos, etcétera. Esto es lo que genera el reporte. Es el informe general de resultados y es bien importante que en la parte del informe contenga la descripción del centro de trabajo porque eso es parte de lo que va a auditar la secretaría. El nombre de la empresa, la razón social, la dirección, la principal actividad, quién fue el responsable de la aplicación y de ser posible su cédula profesional. Esto es bien importante que lo contenga el informe. De hecho, ustedes lo pueden consultar en cómo se hace el informe. Viene ahí en la parte de la Secretaría del Trabajo, en la página. Ahí viene esa información. Entonces, esto es lo que genera el sistema. Ya te dice cuántas personas calificaron en bajo riesgo, medio riesgo, alto riesgo, y muy alto riesgo y en nulo riesgo. Eso es lo que te da como primera impresión. Te da esto que es
pues la interpretación o los criterios para la toma de acciones, cuando sale muy alto, qué hay que hacer, cuando sale alto, qué hay que hacer, etcétera. Esto es algo que es muy interesante y que al final sirve mucho porque te va a dar el análisis por categoría. Es decir, estas barritas representan las personas que califican en cada nivel de riesgo cada una de las categorías. Por ejemplo, aquí tengo 5 personas que califican en muy alto riesgo la categoría de ambiente de trabajo, ¿sí? Pero tengo 9 personas que califican con nulo riesgo la categoría de ambiente de trabajo. Entonces, esto ya te va dando un panorama de cómo está tu empresa y cómo estamos en los factores de riesgo psicosocial. Por ejemplo, aquí en organización del tiempo de trabajo tengo 2 personas que califican con muy alto riesgo, que realmente no es tan significativo, versus los que salen en nulo y bajo riesgo. Podemos decir que en esta categoría estamos bien, ¿sí? Son pocas las personas que califican en medio, alto o muy alto riesgo. Realmente lo que te dice la secretaría es que tú te tienes que enfocar en los que son medios, altos y muy altos. Si bajo por acá, lo que voy a encontrar es ahora por dominio, ¿sí? Por ejemplo, liderazgo y relaciones en el trabajo. Esa categoría tiene liderazgo, relaciones en el trabajo y violencia. Por ejemplo, aquí en violencia yo veo 16 personas que salen en nulo o despreciable. Digamos que esto es muchísimo más significativo que la persona que sale con muy alto. Ahora, no quiere decir que yo voy a ignorar a esta persona, más bien ya las acciones que vamos a implementar van a ser a nivel individual. ¿Sí? Pero a diferencia, por ejemplo, de esta categoría que tengo 8 personas que salen con falta de control sobre el trabajo, pues es una acción a nivel grupal, porque ya es más gente, ¿verdad? Si bajo por acá, puedo verlo por departamento. Por eso la importancia de dividirlo por centro de trabajo, que no los juntemos, porque entonces no vamos a analizar tan fácil la información como lo estamos haciendo ahorita. Por ejemplo, aquí te dice que 2 personas de producción salen con muy alto riesgo y, por ejemplo, vamos a ver aquí en recursos humanos, pues no hay riesgos, está nulo o bajo riesgo y aquí te da como el desglose. Ahora, este es un ejemplo que yo les estoy mostrando bien chiquitito porque al final es para que ustedes puedan tener noción de cómo generaría la información, pero bueno, aquí se verían números más grandes en sus empresas porque eso es parte de cómo se vería la información. Entonces, esos son los reportes que nos genera actualmente la plataforma. Voy a mostrarles Power BI porque actualmente esta plataforma está vinculado con Power BI. No sé si ustedes conocen actualmente esta plataforma que está muy práctica. ¿Qué es Power BI? Es una plataforma donde tú importas o le pones cierta información de una base de datos y con eso te genera gráficos. Tú puedes generar gráficos los que tú quieras. Eso es Power BI. La verdad es que está padrísimo porque tú puedes hacer análisis en tiempo real y puedes hacer de manera, vamos a decirlo, dinámica, análisis de la información. Entonces, además de generarte los reportes que ya les mostré, el sistema genera en este Power BI gráficos que nosotros ya hicimos para que ustedes visualicen la información de una manera más accesible. ¿Sí? Aquí les estoy mostrando el ejemplo de la guía referencia 2, donde tengo ya personas encuestadas. ¿Sí? Si yo quiero ver, por ejemplo, quiénes son estas 2 personas que salen en alto riesgo, basta con que dé clic y me dice que son Patricia y Rolando. Si yo quiero ver ahora los que son de amarillo, le doy clic en este amarillo y te dice quiénes son. Y incluso te lo da de estas, solamente estas 5 personas por categoría, etcétera. Entonces, al final es vamos a decir, como un reporte, un informe un poco más dinámico que puedes ir haciendo tus propios análisis, a diferencia del otro reporte que les mostré, que es fijo y que ya te da el informe general. El otro es el que puedes mostrar a la secretaría y este te puede servir a ti para temas de acciones. Voy a bajar un poquito para acá, te da la misma información por dominio, ¿sí? Te da la misma información por departamento y aquí sí yo ya puedo empezar a hacer filtros. ¿Se acuerdan que antes yo veía 2 de producción? Si yo doy clic en este 2 de producción, bajo y me dice que son Arturo y Luis. Y me da la calificación de cada una de los dominios y de las categorías de cada uno. ¿Sí? Incluso yo quiero ver quiénes son estos 2 de mantenimiento, doy clic acá y me dice que son Darío y Roberto.
Entonces te puede dar un poco más de información. Recordemos que esta encuesta no necesariamente es anónima, entonces pues esa es la diferencia con una encuesta de clima laboral. Entonces, esos son los reportes que generamos en cuanto a la norma 035. Te da otros reportes como para el avance de saber quiénes ya contestaron, quiénes no han contestado. En caso de que tengas la necesidad de aplicarlos en línea, desde aquí mismo se manda la invitación con el sobrecito, tú cargas los correos y nombres de las personas y desde aquí tú le das enviar y sale la invitación para que ellos contesten. Esa es una manera de hacerlo. Otra manera es que les decía, bueno, a veces tenemos que aplicarlo en papel. Si es así, tú puedes capturar las encuestas directamente en la plataforma. Aquí es donde los colaboradores ingresarían o tu administrador ingresarías a capturar las encuestas de ellos, ¿sí? Em, voy a entrar como si yo fuera una persona encuestada para que visualicen cómo verían ellos la información. Si me permiten, voy a tomar, por ejemplo, aquí. Estas son personas que ya contestaron. Aquí tengo una persona que todavía no contesta. Voy a tomar su llave y voy a ingresar a la plataforma como si yo fuera esa persona. Entonces, ¿qué le pide la persona? Ingresar con su contraseña. Ingresamos y lo primero que le aparece son las políticas de la empresa. ¿Se acuerdan que les mencioné hace ratito que ustedes pueden cargar sus políticas? Aquí el colaborador las puede visualizar. Yo sé que no todos leen todo esto, ¿verdad? Pero pues no está de más colocar ahí otra vez las políticas para que lo pongan, para que lo puedan como darle un reforzamiento. Hay quienes ponen las políticas atrás del gafet o los ponen en flyers o lo ponen en videos o hacen dinámicas. Todos tienen diferentes técnicas, pero bueno, no está de más tener aquí las políticas. Le doy acepto y le doy siguiente. Después, esto que aparece acá es la ficha de identificación, la guía de referencia 5, que ustedes lo van a configurar dependiendo su centro de trabajo. Por ejemplo, para este caso, yo lleno mis datos, ¿sí? Voy llenando toda la información, ¿sí? Y lleno todo esto. Entonces, una vez que lleno esto, le doy en siguiente y es por fases. La encuesta de factores de riesgo psicosocial también va midiendo como por segmentos o por fases. Por ejemplo, aquí te dice, eh, está midiendo las condiciones ambientales. Y esto de acá es como la escala que pide la Secretaría para contestar la encuesta. Por ejemplo, ¿el espacio de trabajo me permite realizar actividades de manera segura e higiénica? Pues sí. Siempre, casi siempre. O sea, aquí voy a contestar al azar para que visualicen la información. Le doy siguiente y la siguiente etapa o el siguiente segmento habla del ritmo de trabajo. Aquí voy a ir contestando. Siguiente. Y ahora habla sobre el esfuerzo mental que me pide mi trabajo. Entonces voy contestando. Esa es la manera en que los colaboradores van a ir contestando la encuesta. Al finalizar le dan guardar y se almacena la información en tiempo real. Aquí podemos ir descargando los reportes de la gente que ya va contestando. ¿Sí? Entonces, como no son anónimos y cuando tú cargas los nombres y correos, se genera una llave. Como la persona entra con esta llave, el sistema ya sabe que quien está entrando es Javier, que quien está entrando es Adriana, etcétera. Entonces, esa es una manera de ir controlando como la información. Ahora, a diferencia de clima laboral sí es una encuesta anónima, ¿sí? Saltando a otro tema que es bien diferente al tema de la norma, clima laboral sí es bien importante que lo apliquemos en un momento diferente al de la encuesta. Yo sé que hay empresas que quieren como, ahora sí como se dice coloquialmente, matar dos pájaros de un tiro, pero al final es algo metodológicamente muy diferente. ¿Por qué? Pues porque clima laboral es una encuesta anónima, mide ciertos temas, hay que generar un ambiente donde la gente se sienta pues dispuesta, en confianza, con apertura, que sean asertivos, mientras que la norma pues no es anónimo. Y la norma te permite tomar acciones de manera individual. Y con clima no sabes quién dijo qué. Entonces, esa es la gran diferencia entre clima y norma. Entonces, para clima laboral diseñamos otro tipo de reportes que son diferentes, que te pueden, en el mismo sistema puedes ir filtrando información, haciendo tus planes de acción. Tiene un módulo específicamente para planes de acción. Entonces, aquí tengo un ejemplo, de una empresa que encuestamos con 50 personas, que aquí contestaron nada más el 48%. Voy a mostrarles los reportes
Aquí, por ejemplo, tengo el cuestionario, tengo las dimensiones. ¿Qué son las dimensiones? Son los cortes demográficos que también son editables. Voy a darle clic en aceptar. Y aquí lo que te genera es, por ejemplo, la distribución de frecuencias, o sea, cuántas personas contestaron en cada uno de los rangos de la escala Likert, que en este caso yo usé 6 rangos, que es totalmente en desacuerdo, muy en desacuerdo, y luego ya estés de acuerdo, muy de acuerdo y totalmente de acuerdo. Aquí entonces del 1 al 6 la calificación obtenida de clima laboral fue 4.51. Aquí está la media, o sea, del 1 al 6, 4.51 es bastante alto. Entonces podemos decir que es un clima favorable. Eso te da como un panorama de tu empresa. Ahora, imagínate que esto no es clima, imagínate que esto es una encuesta de felicidad o una encuesta de un curso que diste. Bueno, eso te dice la calificación o la satisfacción de la gente en ese tema. Acá, por ejemplo, puedo ver por tema, ¿sí? De todos los temas que evaluamos, ¿qué es lo mejor calificado? Hubo un cliente que me dijo, oye, Brenda, es que sabes qué, me gustaría evaluar el comedor, porque nosotros tenemos un proveedor que viene pues con el tema de las comidas, ¿verdad? Entonces, quiero medir si la gente se siente a gusto con el servicio, si les gusta el sabor de la comida, la higiene, las porciones. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un tema que se llamaba higiene y entonces medía ciertos puntos. Un tema que se llamaba servicio y ciertos puntos. Entonces, acá tú puedes agregar los temas que tú quieras y aquí vas a ver desde el mejor calificado hasta el más bajito. En términos de clima laboral, aquí te dice que la gente tiene un alto sentido de pertenencia, que está motivada, que es de resultados, pero algo que está abajo es el reconocimiento. Entonces, esto con una semaforización de colores te va a ir diciendo qué es lo que tienes que ir trabajando. Lo puedes ver por pregunta, las preguntas mejor calificadas hasta las preguntas más bajitas. Eso te da en cuanto a clima laboral o cualquier otro tipo de encuesta que no sea la norma. Acá te da, por ejemplo, por tema, donde ya empiezas a cruzar información. Por ejemplo, cruzar departamentos versus todos los temas, ¿sí? Y entonces aquí te dice con los colores, que no les dije, pero los colores es rojo y amarillo son bajos y azul y verde son altos y los blancos son promedio. Entonces te dice, por ejemplo, un departamento que está bien bajo es recursos humanos en cuanto al clima laboral, específicamente en actitud de servicio y en el tema de reconocimiento. Si yo doy clic aquí en reconocimiento, puedo ver las preguntas específicamente de recursos humanos. Es más, si solo quiero ver recursos humanos, basta con que yo filtre aquí y diga, ok, recursos humanos, aceptar. Entonces, a la hora de filtrar la información es más fácil verlo. Entonces, veo acá, dijimos que reconocimiento, entonces le doy clic a reconocimiento y te dice las respuestas, las calificaciones, perdón. Usted dice aquí que recursos humanos siente que su jefe no los valora, que el jefe no aprecia sus contribuciones, que el jefe, perdón, que la empresa no cuenta con programas de reconocimiento y que el esfuerzo propio no es valorado por compañeros. Entonces, esto ya te va dando una noción de tu empresa y cómo está el ambiente de trabajo, el clima laboral. Puedes hacer filtros, por ejemplo, por antigüedad. Tú sabes que la antigüedad te da mucha información porque te dice cómo se siente la gente nueva y cómo se siente la gente que ya tiene muchos años en la empresa. Por ejemplo, aquí estás viendo que la gente nueva califica con un clima un poco más bajo que la gente que ya tiene más años. ¿Y qué te dice? Bueno, todo está en amarillo, pero lo más bajito, por ejemplo, es la actitud de servicio. ¿Qué te dice la gente de menos de un año? Que la actitud de servicio no es característica de la empresa. Te dice que no se indaga sobre la satisfacción de los clientes, que los errores no son resueltos en tiempo deseado. Entonces, eso ya te da mucha información para ir tomando las acciones que tú consideres necesarias. Así yo puedo filtrar por todos los temas, por todas las dimensiones y puedo ver comentarios. Aquí sí podemos ver preguntas abiertas, donde tú puedes filtrar qué opina la gente que tiene, no sé, de 23 a 25 años, aceptar y te da solamente sus comentarios. O quieres ver a lo mejor el departamento de administración, aceptar y te da solamente sus comentarios. Entonces, en este caso, yo tengo muy poquitos comentarios registrados, pero son estos. Esto se puede exportar. Todos los reportes que les estoy mostrando se pueden exportar, ya sea Word o sea Excel. Y, por ejemplo, aquí está.
te dice, considero importante ampliar el área del comedor, ya que tenemos que esperar para poder ingresar. Entonces, este es un comentario pues que es negativo y que está impactando en condiciones de trabajo. Entonces, todo esto te lo da el sistema, te da un histórico en cuanto a clima laboral y te da un módulo específicamente para planes de acción. Y aquí en planes de acción, tú vas colocando cuáles van a ser tus objetivos para, por ejemplo, clima laboral. Aquí tengo en clima laboral, vos vas colocando tus objetivos y vas colocando cuáles van a ser tus actividades y cuándo las tienes contempladas. Vas dando seguimiento a esto. Esto se puede exportar también a un Excel para que vayas viendo la información. Son entregables que nosotros propusimos en cuanto a clima laboral. Entonces les decía, acá imagínense que no es clima, es una encuesta de salida o es una encuesta de felicidad o es una encuesta de salarios, etcétera. Ahí se puede analizar toda la información en este módulo. Y bueno, regresando, por último, ya estamos por terminar. Les voy a mostrar el buzón de sugerencias de la norma, que es algo que les mencioné hace ratito. El sistema les genera un link. No sé si en su celular tienen alguna aplicación para leer códigos QR. Si la tienen, por favor ábranla para que puedan ingresar a este buzón virtual. Entonces aquí te da un link. Este link tú lo copias y lo pegas en el navegador, lo puedes pegar en tu página de la empresa, lo puedes pegar, por ejemplo, vamos a decir, o lo puedes simplemente hacer código QR y lo mandas por WhatsApp, o lo haces código QR y lo imprimes, perdón, en un flyer, este, o en un tríptico, etcétera. Eso lo puedes hacer. Entonces, aquí, por ejemplo, miren, yo ya tenía. Busqué en internet cualquier página que sea convertidor de ligas en código QR. Es la primera que me salió ahí en Google. Entonces, yo puse aquí mi liga y me generó un código. Si pueden escanear, por favor, este código para que vean cómo se visualizaría la información. Entonces, si ya lo escanearon, van a poder visualizar una tabla donde les pide ciertos datos. Les pide el nombre, que es opcional, les pide su puesto, que es totalmente opcional, les pide también, creo que el tipo de comentario, eso ya no es opcional, o sea, te pide qué tipo de código, qué tipo de comentario estás poniendo, si es una queja, una sugerencia o una denuncia, y te pide también el comentario. Entonces, una vez que tú llenas esto, es lo que les estaba diciendo, te pide nombre, título, departamento, esto es opcional. Lo que ya no es opcional es esto. Por ejemplo, yo tengo una denuncia, ¿sí? En mi planta hay muchas burlas, ¿sí? Y demás. Yo puedo ir agregando aquí mi comentario, lo envío y en el sistema se va almacenando toda esa información. Si ustedes le dan a enviar, aquí se va a poder visualizar toda la información, ¿sí? Entonces yo aquí voy a filtrar. Tengo 9 sugerencias, 6 denuncias y una queja. Acá yo puedo filtrar, por ejemplo, quiero ver las denuncias que hubo, por ejemplo, en el mes de enero. Yo filtro enero, le doy buscar y le doy descargar. Entonces te da un Excel con todas las sugerencias, perdón, todas las quejas o denuncias que tú hayas visto. Entonces aquí te da el título, departamento, te da el comentario, el registro y qué tipo de comentario es. Entonces eso ya te da mucho alcance para poder identificar las quejas, sugerencias y denuncias. Y además el sistema te permite colocar a quién le van a llegar directamente esos comentarios. Puede ser que las denuncias le lleguen directamente al director este, de recursos humanos o al director de seguridad e higiene. Entonces, ustedes determinan esa información dentro de la plataforma. Entonces, a grandes rasgos, este es el sistema que quería mostrarles en cuanto a que vieran ustedes el alcance que hay en la norma 035, el alcance que hay en cuanto a otro tipo de encuestas y pues la plataforma en general. No sé si hay alguna duda de ustedes. Vamos a resolver sus dudas.
No sé si hay dudas en el chat, Ricardo. Por el momento no hay ninguna duda, pero digo, ya dado que tenemos este espacio, invitamos a todos a que si tienen alguna duda sobre algún tema de la norma del sistema, nos la puedan escribir en el chat y así poderla solucionar. Ok, perfecto. Voy a estar unos minutitos más aquí por si alguien tiene alguna duda, lo resolvemos con todo gusto. Les vamos a pasar la información de este webinar, la presentación, la grabación de este webinar para que si hay alguna duda, posteriormente lo quieren mostrar a alguien más, bueno, puedan tener acceso a esa información. Entonces voy a estar unos minutitos más acá en silencio y pues estoy disponible. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y pues seguimos en contacto. Ya llegó una primer duda. Nos comentan por acá, ¿se pueden administrar las encuestas para diferenciarlas por unidad de trabajo? Sí, en este caso harías eventos, nosotros le llamamos eventos a estos que están por acá. Puede ser evento Monterrey, Ciudad de México, Saltillo, etcétera. Haces un evento por cada centro de trabajo para poder diferenciarlo. Eso es lo más recomendable. O bien puedes hacer un solo evento y hacer un corte en la ficha de datos que se llame planta y la persona seleccionar a qué planta pertenece y luego tú hacer filtros. Pero lo más recomendable es que sea un evento por cada centro de trabajo. Por acá hay un par de dudas más. ¿Dónde se almacena la información y sobre todo lo del buzón de sugerencias? Si en 5 años quiero consultarlo y ya no tengo licencia vigente. Bueno, como el buzón es parte del sistema, vaya, tú puedes tener el sistema de manera vitalicia, o sea, lo compras, es tuyo de por vida. En caso de que haya actualizaciones en menos de un año, pues esas actualizaciones son gratuitas, ¿verdad? O bien si hay una actualización con un módulo totalmente nuevo y demás, bueno, se te ofrece la posibilidad y ya tú decides si actualizarlo o no. Y está la versión que es anual, que esto se instala en un servidor en la nube, en un servidor virtual, y pues tú tienes la información mientras tengas el sistema. Si tú decides en algún momento ya no renovar el servicio, pues esa información ya no tendrías acceso a esa información. Se te da un tiempo para que tú hagas la descarga de todos los reportes y de todas las denuncias, porque como aquí se almacena todo, por ejemplo, aquí yo hago un filtro de todas las sugerencias, descargo y me da todas las sugerencias de todos los años aquí. ¿Verdad? O puedes hacer descargas por año y demás, pero una vez que tú ya no renuevas el servicio, ya no tienes acceso a esta información porque se hospeda en un servidor virtual. Si está contigo y es una compra vitalicia, es de por vida y tú tienes acceso a la información todo el tiempo. Súper. Teníamos una última preguntita, pero pareciera que lo que acabas de contestar ayudó a solucionarla. Pareciera que por el momento es todo. Digo, igual si alguien más tiene alguna duda o pregunta respecto a esto, aquí estamos en el chat para poder ayudarlos. Bueno, perfecto. Entonces, les voy a dejar mis datos aquí en el chat para que si alguien tiene alguna duda adicional, em, con todo gusto puede ser por correo, puede ser una llamada. Les voy a poner aquí mi correo, es brenda.arriaga@
pswglobal.com. Con toda confianza, ahí pueden ingresar. Y pues bueno, Ricardo nos solicita contestar una encuesta, es para conocer si alguien tiene también alguna duda y qué les pareció en general este evento. Pues bueno, muchas gracias por su disposición, por su atención y pues seguimos en contacto. Hasta luego.